En alemán hay dos cosas tan importantes que sin ellas no podrás hablar alemán. Am Ende des Videos findet ihr die 10 wichtigen Wörter von heute. Hallo Leute, wir sind wieder da. Das Thema von heute finde ich sehr wichtig. Heute werden wir über Pronomen und das Verb sein sprechen. Dieses Thema finde ich sehr wichtig ist. Ohne das kann man nicht auf Deutsch sprechen. Aber kein Problem. Heute lernst ihr da zusammen. So, die erste, das werden wir sehen, ist die Pronomen. Willst du sagen, ich bin Gustavo oder ich bin Student, ich bin Lehrer? Willst du das sagen? Musst du natürlich die Pronomen kennen. Aber keine Panik. Die Pronomen sind sehr einfach. Auf Deutsch es gibt 9 Pronomen. Estos pronombres son como los pronombres personales en el español, que tenemos yo, tú, él, ella, ellos, nosotros, vosotros. Es lo mismo para el alemán. Estos pronombres son ich, du, es, sie, wir, ihr, sie und sie. Aber wie ist das? Es gibt 3 sie. Ja, das ist sehr normal als Anfangen. Du verstehst nicht, warum Deutsch hat 3 sie. Die erste sie ist für eine Frau. O, si lo tradujéramos al español, es para decir ella. Sí. Die Frau, sí. Para decir ella. Die zweite sie es para hablar de ellos, pero de manera formal. Y el tercer sí es para hablar de usted, de manera formal. Okay. Aber auf Deutsch, es gibt eine große Fälle, dass alles machen immer. Bei mir passiert das gleich. Für 2 Jahre, 2 Jahre habe ich auch diese Fehler gemacht. Aber fragt ihr, welche Fehler? Die Pronomen ihr. Die Pronomen ihr finde ich sehr wichtig. Mehr als viele. Wegen diese Wörter ihr significa vosotros o vosotras. Pero ¿qué pasa con esa palabra ia? Nosotros en el español estamos acostumbrados para referirnos a otras personas cuando estás hablando con un grupo de personas como ustedes. Ustedes hacen esto o ustedes van a ir al baño. Pero ¿qué pasa? En el alemán podemos decirlo de 2 maneras. Tanto ustedes, que es el sí, como ia, que significa vosotros. Pero ¿qué pasa? Hay que saber diferenciarlo, ya que el sí lo utilizamos solamente para decirlo de manera formal, para hablar con un grupo de personas y decirle ustedes de manera formal. Aquí está la diferencia con el ia. Sí, para nosotros suena como vosotros, que no lo utilizamos casi. Es más de un español de España. Pero en el alemán se utiliza siempre, porque ya cuando tú tienes amigos alemanes, estás con un grupo de trabajo o en cualquier tipo de situación que estés con personas que ya tienes confianza, por así decirlo, tienes que utilizar el pronombre ia para referirte a ellos como vosotros. Y sí, sé que ese es uno de los problemas más grandes de las personas que estamos aprendiendo alemán, que queremos traducirlo todo a nuestra cabeza. Entonces, cuando quieres decir ia, piensas es en vosotros y dices, oh, pero es que yo no utilizo mucho vosotros. Pero tenemos que dejar de hacer eso, es un error muy grande que cometemos todos. Tenemos que dejar de intentar traducir todo a nuestra cabeza y simplemente saber que en alemán ia es ia. O sea, no buscarle un significado. Simplemente ia es ia y se utiliza siempre para hablarle a un grupo de personas. Deja de decirles como sie machen. Un ejemplo, sie machen das. Ustedes hacen eso. Pero ¿qué pasa? Lo estás diciendo de manera formal.
empecemos a decirlo como Ihr macht das. Vosotros hacen esto. Vosotros haced esto. Corrección. Entonces, ¿qué pasa? Que es un error que muchos cometemos, porque yo por mucho tiempo lo estuve cometiendo y siempre decía sí, 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 sí. Pero me di cuenta que no, que en el alemán esto no se utiliza de esa manera. Tenemos que acostumbrarnos a decir la palabra ia, el pronombre ia, el cual es muy importante. Ich bin Gustav. Se preguntarán por qué siempre digo Gustav en vez de Gustavo, que es mi nombre. Lo que pasa es que en el alemán, mi nombre, Gustavo, se pronuncia Gustav, ya que tiene una D pequeña al final con una O, y como lo vimos en la primera clase, la D pequeña que conocemos en español se pronuncia como V en alemán. Entonces, ich bin Gustav. Er ist Juan. Sie ist Maria. Es ist schön. Wir sind super. Ihr seid nett. Sie sind höflich. Sie sind Lehrer. Oder Sie sind sehr groß. Pero ¿qué pasa? Acabo de decir dos sí con el verbo sind. Eso lo veremos en este momento. El verbo sein. El verbo sein, que significa en español ser o estar, en alemán lo tenemos unido, formando simplemente una palabra llamada sein. Benutzen wir für ganz alles. Wenn wir möchten etwas sagen, zum Beispiel ich bin oder er ist, aber nicht nur für das, sondern auch, wenn wir in Vergangenheit sprechen will. Aber das ist ein anderes Thema, das ich mache jetzt nicht mit euch. Aber ein Beispiel mit das ist, ich bin zu dir gegangen. Oder ich bin nach Deutschland geflogen. Aber keine Sorge, das werden wir jetzt nicht sehen. Das kommt später. Es gibt Zeit, alles in Ordnung. Ich mag nicht euer Kopf machen. So Leute, das Verb sein, ser oder estar. Ich bin. Du bist. Es, sie ist. Wir sind. Ihr seid. Sie sind und sie sind. Como les acabo de explicar hace poco, al final los últimos dos sí llevan la misma conjugación del verbo. Pero eso, a medida del tiempo, irán diferenciando cuándo utilizar uno o cuándo utilizar otro, cuando ya vayan entendiendo más las oraciones y sepan de qué se habla en una oración, si en esta oración se habla de plural o si en esta oración se habla de manera formal hacia una persona. Pero tranquilos, todo eso vendrá con el pasar de los días. El verbo sein tal vez pueda llegar a ser complicado en estos momentos de entender, ya que nos hablan de ser o estar. Pero simplemente tienes que entenderlo de esta manera. Todo depende y todo varía, tal vez suene repetitivo, pero de cómo esté formada la oración. Zum Beispiel. Ich bin Lehrer. Aber ich bin in mein Haus. Que acabo de decir que yo soy profesor, pero yo estoy en mi casa. ¿Entienden? O sea, se utiliza la misma conjugación del verbo, pero tiene diferentes significados. Sí, sé que tal vez sea un poco loco en este momento y que tal vez sea difícil de entender. Pero como les digo, todo va a ser dependiendo de cómo esté escrita la oración. De qué tú entiendas por la oración, sabrás cuando se refieren a
yo soy, ella es, él es, nosotros somos, o cuando se refiere al a él está, ellos están, ella está. Como les digo, no tienen que preocuparse por esto en este momento. Lo bueno es que gracias a esto ya saben que ser o estar en alemán tienen el mismo significado que es sein. Sag mit mir, bitte. Machen wir das zusammen. Ich bin Gustav. Du bist Juan. Er ist Rafael. Sie ist Karina. Es ist schön. Wir sind super. Ihr seid sehr nett. Sie sind höflich. Sie sind sehr groß. ¿Cómo puedo diferenciar el sí formal al sí de plural? Que también es formal, ojo. La diferencia es que el sí formal siempre se escribe con S mayúscula al inicio, mientras que el sí plural siempre se escribe con S minúscula. Es una gran forma de poder diferenciar cuando se habla de una persona de manera formal o cuando se habla de un grupo de personas también de manera formal. Ojo, pero no en todos los casos puede ocurrir esta regla, pero la gran mayoría de veces siempre se notará y observará de esta manera. Recuerden que en alemán los verbos no se escriben nunca en mayúsculas, solamente los nombres de todos los objetos. Y se escribe el artículo y el nombre del objeto en mayúscula. Es algo muy importante que deben saber, pero no nos enrollemos con eso en este video. Eso puede venir en los siguientes videos. So Leute, das Thema von heute wird vielleicht nicht nur in ein Video sein, sondern in 2 oder 3 Videos, dass das Thema Pronomen und das Verb sein ist sehr wichtig. Deswegen werde ich das Thema in 2 oder 3 Videos machen. So Leute, was haben wir heute gelernt? ¿Qué aprendimos el día de hoy? Aprendimos los pronombres personales en alemán, el verbo sein, cómo diferenciar los pronombres personales sí, ellos y usted, la importancia del pronombre personal ia, y hablamos un poco sobre el tema de las mayúsculas y minúsculas. Pero tranquilos, todo esto lo seguiremos hablando en los próximos videos. Alles in Ordnung, das ist kein Problem. So Leute, das ist alles für heute. Vielen Dank und bis die nächste Video. Ciao.